En la lección de hoy vamos a hablar sobre la historia de las doctrinas económicas. Vamos a hacer una visión panorámica de lo que ha sido la historia de las doctrinas hasta nuestros días de forma muy general, a través de cuáles son las escuelas de pensamiento, los movimientos intelectuales más importantes que hoy en día están presentes dentro de la teoría económica, pero yendo hacia atrás en el tiempo. La historia del pensamiento económico occidental y en realidad del pensamiento teórico occidental se puede dividir en dos grandes periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo abarcaría desde el pensamiento griego hasta el siglo XIV o XVI, un intervalo grande de tiempo en el cual se va conformando lo que llamamos el pensamiento de la modernidad y en el cual se produce una transición en términos intelectuales muy profunda que hace que el punto de vista respecto del cual es juzgada la realidad cambie completamente. Y lo que llamaríamos, lo que sería el periodo comprendido entre la modernidad y nuestros días. El primero de los periodos es lo que podemos denominar un periodo de economía moral o de pensamiento filosófico metafísico, y el segundo periodo vendría a corresponder con lo que llamaríamos la economía racional o positiva. Es donde va a surgir ya el pensamiento económico que nosotros llamamos científico y que va a estar influido en términos intelectuales por un cambio de paradigma en el cual el pensamiento metafísico es abandonado y es sustituido por un pensamiento de carácter epistemológico. Y ahora explicaremos brevemente en qué consisten estas dos cuestiones. Cuando hablamos de un pensamiento metafísico, nos estamos refiriendo a las afirmaciones que hacían tanto los griegos, como se hacen en la época de los romanos, como por parte de los pensadores cristianos, acerca de que ellos confiaban que era posible conocer la realidad en lo que ésta es. Es decir, que para nuestra inteligencia, para nuestra mente, es accesible comprender cuál es el logos, cuál es la razón, cuál es la naturaleza y la esencia de todas las cosas que nos rodean, de la realidad que nos rodea. Y por lo tanto, estos pensadores creían que era posible afirmar de forma tajante verdades de carácter universal y por lo tanto poder enunciar o poder afirmar de forma taxativa qué cosas son buenas y qué cosas son malas, qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas, qué cosas son justas y qué cosas son injustas. Desde este punto de vista, tanto los griegos como los pensadores cristianos tenían una visión acerca de lo que era el hombre, una visión que planteaba un ideal hacia el cual la acción de las personas y la propia transformación de las personas debió orientarse para culminar, por así decirlo, su propia humanidad. A este concepto, a esta idea de que existe un ideal de lo que debe ser la persona, estaba generalmente unida una teoría acerca de cómo el ser humano podía ir construyéndose a sí mismo a través de una serie de procedimientos que hacían habitual en él el moverse hacia lo bueno, hacia la verdad, hacia la belleza y por lo tanto hacia ese ideal, que adoptan la forma de una teoría de la conformación de hábitos. Es la teoría de las virtudes de Aristóteles, que luego se hereda por el pensamiento cristiano y que encontramos también en Santo Tomás, es precisamente una manifestación en términos prácticos de cómo debe hacer el hombre, cómo debe hacer la persona, para irse construyendo, ir construyendo su personalidad en esa dirección. Esta visión de que nosotros podemos confiar en nuestra capacidad intelectual para conseguir construir verdades que vayan a ser ciertas en todo momento y en todo lugar, sin embargo, comienza a ser discutida por determinados pensadores también cristianos a lo largo, como digo, del siglo XIV y siglo XVI. Ahí tenemos diversos autores que son importantes en esta historia, como Marsilio de Padua o como Guillermo de Ockham, que van a tener una visión más pragmática, más empirista acerca de nuestra capacidad de intelección, de nuestra capacidad de comprensión de la realidad. Y lo que se van a plantear es que el ser humano no conoce o no tiene la posibilidad de extraer de las cosas un conocimiento general, un conocimiento común, por así decirlo, un conocimiento universal, sino que solamente somos capaces de conocer en lo particular los objetos y que nuestras afirmaciones no tienen esa capacidad o esa cualidad de ser verdades de carácter universal. Este planteamiento, que aparentemente es un planteamiento humilde y pequeño, sin embargo, produce una gran ruptura en el pensamiento occidental y una redirección de los esfuerzos intelectuales que abandonan la metafísica, esa investigación de saber cuál es la razón, cuál es el logos de las cosas, para empezarse a preguntar acerca de la posibilidad
o de la capacidad que tienen los seres humanos de comprender la realidad. En la teoría económica, o para el pensamiento económico, este cambio de rumbo fue extremadamente importante. ¿Por qué? Pues porque durante el primer periodo, que he denominado como de economía moral, los pensadores lo que trataban era de comprender si la sociedad o la forma de organización social o incluso los problemas sociales que se iban encontrando las personas eran buenos o malos en función de alcanzar el ideal de ser humano que se tenía en cada momento o que se enunciaba por parte de los pensadores o de la comunidad en cada momento. En el caso, por ejemplo, del pensamiento cristiano, los pensadores lo que están haciendo es tratar de juzgar si realidades económicas y sociales concretas son favorables o no para que la gente pueda alcanzar ese objetivo de salvarse, es decir, puedan construir su personalidad de forma virtuosa y orientarse hacia la posibilidad de la salvación. Los griegos también pensaban desde este punto de vista cuando se planteaban el ideal del arete, es decir, esa visión ideal de cómo debe ser el ciudadano griego ateniense, en el caso de Atenas, prototípico, ¿no? al cual todos los ciudadanos atenienses deberían tratar de conformarse. Esa transición del siglo XVI en que cambia el pensamiento teórico hacia un pensamiento más empirista, más pragmático, en el cual la epistemología tiene una mayor importancia en la reflexión de los pensadores teóricos, tiene una influencia también fundamental en el pensamiento económico, como no podía ser de otra forma. Es decir, ese cambio de visión, esa forma de mirar para otra parte que va a tener el pensamiento en Occidente, también influye o afecta a la forma en la que se van a pensar los problemas sociales. Durante 3 siglos, del XVI al XVIII, 16, 17 y 18, ese tipo de pensamiento depende mucho de la burguesía, es decir, de las personas que gracias a su posición material comienzan a tener tiempo libre, pueden pensar los problemas de su sociedad y opinar, publicar panfletos que ellos mismos se financian y tratar de ofrecer recomendaciones acerca de cómo arreglar el mundo, cosa que además es muy habitual de la burguesía y de la clase media, como se puede ver en cualquier bar español hoy en día, o en cualquier bar, supongo, del mundo, cafetería del mundo. En cualquier caso, estos pensadores, o este inicio, por así decirlo, de opinadores y pensadores sociales, se plantean el problema de cómo debe organizarse la sociedad de manera completamente opuesta a cómo se planteaba en el periodo precedente, es decir, cuando el pensamiento cristiano estaba en pleno auge y por lo tanto afectaba a todo tipo de razonamiento de cualquier clase. En el caso del pensamiento griego y del pensamiento cristiano existe esa idea que ya he comentado de tratar de conformar la sociedad de acuerdo al ideal de persona que se tiene. Sin embargo, durante estos siglos XVI, XVII y XVIII, el pensamiento que nosotros englobamos bajo el epígrafe de mercantilismo y que en realidad mete dentro de un cajón desastre muy amplio a muchos tipos de pensadores distintos, lo que tiene en la cabeza es tratar de comprender cómo podría ser más rica la sociedad, teniendo en cuenta que vamos buscando que la sociedad conforme un todo armónico y pacífico que se orienta hacia el progreso. ¿Qué sentido tiene esto en lo que he dicho? Si antes los pensadores cristianos buscaban construir la sociedad de acuerdo a un ideal de persona que si se consigue no garantiza, pero promueve que la persona pueda salvarse, es decir, pueda culminar, por así decirlo, esa trayectoria vital que tiene un determinado objetivo. En el caso del pensamiento moderno, esto se abandona, ya no existe una visión ideal de cómo debe ser el ser humano, no hay un ideal al cual las personas deban someter la construcción de su propia vida. Y lo que se intenta es, teniendo en cuenta que la mente no es capaz, o somos escépticos respecto de su capacidad de obtener verdades de carácter universal, que nos dijeran qué es bueno y qué es malo, por ejemplo, en términos morales, lo que intenta es que la sociedad se construya de manera que las personas tengan un comportamiento que logre coordinarse con los otros ciudadanos para que la sociedad sea un todo armónico, un todo pacífico, un todo ordenado, un todo bien construido. Y que además tenga este plus de tratar de conseguir el progreso material y el bienestar material de las personas. Y esto es visible en casi todos los pensadores de la época importantes, por ejemplo, Thomas Hobbes, que comienza su pensamiento, precisamente sus obras, pensando acerca de cómo el ser humano construye sus ideas, qué tipo de ideas puede construir,
y qué tipo de conceptos puede construir en su cabeza y a partir de los cuales el ser humano va a actuar. Y por lo tanto, Hobbes lo que trata es de proporcionar una comprensión de cómo el ser humano actúa, qué motiva su acción, qué produce su acción y hacia dónde puede estar esta orientada y por qué puede ser esta problemática o no. Generalmente todos estos autores, como John Locke, David Hume, incluso el propio Adam Smith, lo que van a plantearse es que cuando el ser humano recibe a través de sus sentidos información del mundo externo, esa información se convierte en ideas en la cabeza a través de procesos de asociación, de tratar de buscar semejanzas y similitudes, va creando un conocimiento que está trufado, que está impregnado, muy influido por la sentimentalidad, por los propios sentimientos. Y por lo tanto, en todos ellos suele aparecer una especie de taxonomía, una clasificación, no una taxonomía. Suele aparecer una clasificación de estos sentimientos, teniendo en cuenta cuáles son los que afectan más, los que motivan más a la acción de las personas, los que tienen una mayor tracción, por así decirlo, del comportamiento de las personas. Y generalmente fijándose en la vanidad como el sentimiento que va a tener más preponderancia, que va a afectar más a la acción y al comportamiento de los seres humanos. Y esta pasión suele ser siempre un elemento disruptivo, generalmente porque se manifiesta en la necesidad de hacerse con una gran cantidad de bienes para alimentarla. Y esto produce ruptura dentro de la sociedad y la necesidad de buscar soluciones para que a través de la acumulación de más bienestar material la sociedad se ordene y se comporte de forma armónica y pacífica. Sin embargo, este tipo de pensamiento, aunque da con la clave de que hay que dar una definición de cómo es el ser humano para tratar de ir construyendo luego el pensamiento social que se deriva de esa teoría de la acción de las personas, no lo hace de forma totalmente sistemática. Adam Smith lo inicia de forma muy clara, es transmitido a otros autores como David Ricardo, John Stuart Mill, incluso el propio Carlos Marx, creando lo que llamamos la escuela clásica. Pero en realidad ahí no existe todavía esa forma de construcción más sistemática, más rigurosa, que vamos a encontrar a partir de 1870. A partir de 1870 se produce una casualidad. Quizá esas ideas estaban por allí bulliendo en el aire y hay un grupo de autores o de pensadores que las cazan al vuelo y las hacen aterrizar en sus obras. Pero es cierto que en ese periodo de tiempo, que va del 1871 al 74, autores como William Stanley Jevons, Karl Menger y Leon Walras inician un tipo de investigación del ser humano que va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como el pensamiento económico moderno o pensamiento económico científico, si queremos llamarlo así. William Stanley Jevons y Leon Walras dan origen a lo que llamamos la escuela neoclásica, una generación de autores en la que va a haber autores muy importantes como Knut Wicksell, Wilfredo Pareto, Luigi Amoroso, Maffeo Pantaleoni o, por ejemplo, Irving Fisher, el gran economista americano. Lo que van a hacer es ir codificando un cuerpo doctrinal que después va a ir a lo largo del tiempo evolucionando y que llega hasta nuestros días en el cuerpo doctrinal económico más importante de todos, el que se enseña en más universidades, que tiene más profesores dedicados a la investigación y que en cierto modo más se ha desarrollado, a pesar de sus propias limitaciones. También está el surgimiento de la escuela austríaca con la obra de Karl Menger, con los principios de economía política que escribe en 1871, y dentro de la evolución de la economía neoclásica, en cierto modo también está implícita la aparición de la teoría keynesiana, porque al fin y al cabo Keynes, cuando escribe la teoría general en 1936, lo hace como una reacción en contra del fracaso de la escuela neoclásica en prever la crisis de 1929. Keynes, que surge con un programa de investigación que es destructivo para la escuela neoclásica, sin embargo, como muere en 1946 y realmente sus discípulos quedan un tanto fraccionados, es subsumido, parte de su mensaje subsumido, es adoptado por la escuela neoclásica, introducido dentro de algunos modelos matemáticos y persiste dentro de la escuela neoclásica hoy en día en forma de lo que llamamos la escuela neo-keynesiana. En los tiempos más recientes, ese subsumir a Keynes sirvió también para atacar la escuela keynesiana que gobernó los gobiernos, el gobierno económico de las sociedades europeas y occidentales entre 1945 y 1975, incluso podemos hacerlo ya hasta los años 80,
es destruido se puede decir que desde dentro por Milton Friedman, utilizando las propias herramientas teóricas que los keynesianos habían adoptado. Mientras la escuela austríaca va a su bola, sigue su propio destino de maestros a discípulos, pasándose por así decirlo, la antorcha unos a otros, desde Menger, Bombader, Mises, Hayek, Israel Kirzner y los modernos, Peter Boyke y compañía, hasta llegar, por ejemplo, al autor austríaco más importante que seguramente ahora mismo en el mundo, que es un catedrático español, el profesor Jesús Huerta de Soto, y conformando lo que es hoy en día, por así decirlo, la pelea doctrinal que existe entre dispersas escuelas. El keynesianismo se rompe en una escuela post-keynesiana que no es tampoco unitaria, sino que tiene diversas peculiaridades, además de una biografía. No es lo mismo la escuela post-keynesiana justo después de Keynes, con Joan Robinson, Harcourt y compañía, las polémicas sobre el capital de la escuela de Cambridge, o la escuela del realismo crítico de Tony Lawson y de Bashar y compañía, u otras derivaciones que ahora mismo, por ejemplo, están en plena actividad, como por ejemplo es la modernización o la aplicación de la hipótesis de fragilidad financiera de Hyman Minsky por Steve King a modelos no lineales, hacia modelos económicos en los cuales se utilizan ecuaciones no lineales. Pues bien, en próximas lecciones lo que trataremos es de ir desgranando, quizá no de forma lineal, sino como vaya apareciendo, las diversas escuelas de pensamiento y fijándonos más en determinados autores que son mucho más interesantes.